Bien, les pido por favor que abran sus Biblias en el Salmo 10. Está prácticamente en el centro de la Biblia. Salmo 10. Dice así: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acechos cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la respuesta con tu mano, la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no hayas ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. En el Salmo 10, David está escribiendo desde un viejo paraje conocido para todos nosotros: la tribulación. Yo no conocía la palabra tribulación hasta que llegué a conocer a Cristo. Es una palabra poco común, ¿cierto? Hermano, estoy en tribulación. No lo usas normalmente, por lo menos no en el léxico cotidiano, a menos de que quieras sonar espiritual y atribulado. La palabra del hebreo, que se traduce tribulación, se usa también para hacer mención a la angustia, a la adversidad, a la aflicción. Y la traducción que más me gusta es problema. Entonces, David está escribiendo este salmo desde un escenario conocido para nosotros: los problemas. Si hay algo certero en la vida, es que van a haber problemas. Seas creyente o no seas creyente. Hay quienes dicen: no, desde que me convertí estoy lleno de problemas. Ah, dime, ¿y antes no habían problemas? ¿Tú crees que el mundo no sufre? Nosotros, los hijos de Dios, al menos tenemos un Padre a donde acudir para que nos sustente en medio de las pruebas y problemas. Pero no te engañes. Los problemas son un escenario común, un escenario recurrente. Me gustaría definir la tribulación como el tramo de la vida cristiana donde experimentas problemas. Pablo escribía a los Corintios y le decía que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Realmente no sé si era un aliento o era una invitación a reconsiderar
el seguir a Cristo. Sin embargo, cuando conoces a Jesús y su compañía llena de amor y de gracia, tú dices, ¿sabes qué, Señor? Contigo, a donde quieras. A la altura y a la profundidad. Al valle o al desierto. A donde tú me lleves, Señor, tú eres mi destino. David en el Salmo 27 escribe, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Todo lo que quiero es Él. Y ni siquiera lo que Él da, sino lo que Él es. Y en eso estamos nosotros en este periodo llamado vida cristiana, aprendiendo a amar lo que Él es. Cuando llegamos de una manera interesada, buscamos lo que Él da. Sin embargo, Él entiende como un padre, sabe que sus hijos cuando nacen lloran porque quieren leche, porque tienen calor, porque tienen frío, porque necesitan cambiar el pañal, porque quieren dormir, porque quieren despertarse, porque quieren jugar. Y Él los acompaña, padre y madre acompañan al niño en el proceso de crecimiento hasta que este niño es un hombre y madura y aprende a relacionarse con su padre no para pedir, sino para compartir, para tener comunión con Él. Y ahí experimentamos nosotros el precioso regalo de la compañía que se disfruta del Señor. El tiempo de tribulación. Y David lo saca desde el versículo 1. Quizás una nota al margen. Guille, ¿cómo sabes que es David el que escribió el Salmo? Bueno, quiero decirte algo. El Salmo 10 no existe. El Salmo 10 es el Salmo 9 extendido. En la versión original, el Salmo 10 es la continuación del Salmo 9. Es un solo cántico extenso, con 18 versículos más de los que estudiamos la semana anterior. Lo escribe David y lo escribe desde un momento de tribulación, del cual vamos a aprender muchísimo. ¿Por qué? Porque él empieza el Salmo diciendo, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? El tiempo de la tribulación es ese escenario que nos rodea de problemas y que para todos nosotros es familiar. Ahora, los hijos de Dios tenemos una preciosa promesa, que en el mundo tendremos problemas. Jesús antes de partir dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es que las aflicciones Jesús las permite, las advierte porque son un medio para que nosotros profundicemos en el conocimiento de su amor. ¿Por qué estás lejos y por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? La vida cristiana a lo largo de la Biblia es comparada con muchas figuras metafóricas. La más común, podría decir yo, son los ascensos. Es más, dice el proverbio que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Va en aumento en todo sentido. De hecho, en Josué 1:8 dice que nunca se apartará tu boca de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Nuevamente hay un aumento. Prosperidad en todo sentido. Antes eras amargado, ahora eres gozoso. Antes eras desordenado, ahora eres una persona organizada. Y hay prosperidad en tu vida. Puede ser que haya prosperidad material. Puede ser, pero no es regla. Lo que sí hay prosperidad es que antes dependías de lo material para ser feliz y ahora ya no dependes de eso para ser pleno, sino de la comunión con tu Padre. Y hay prosperidad. Antes eres una persona introvertida, ahora eres una persona que se deposita en las manos de Dios para que Él hable a través de ti y te use y te expones y sales de esa coraza que antes le llamabas tú, qué sé yo, vanidad, etcétera, y ahora con tal de que Cristo pueda ser anunciado, te expones y hay crecimiento. Recuerdo un amigo que cuando se convierte tenía el pelo por la cintura y andaba una especie de harapos de ropa. Arquitecto, sabes, no nada con los arquitectos, Erika, pero artista, en fin, andaba en sandalias, chancletas, cholas, como le quieran decir. Así era su vida, era un bohemio completamente. Y se convierte a Cristo con una barbota así, parecía un hippie. Y cuando se convierte, empieza a discipularse, y este hombre voltea a ver un día los zapatos de su amigo, zapatos bien, unos zapatitos de marca, mocasines cerrados, bien embetunados, y le dice, amigo,
Tú sabes, así como los de Eric, ¿tú sabes cuándo voy a usar yo unos zapatos así? Nunca. Pasan los años, pasan los estudios, pasan los tiempos de angustia, de adversidad, de tribulación. Dios va haciendo el trabajo en su corazón. Viene el crecimiento en la gracia, empieza a dejar atrás la persona en la cual él estaba estancada, defendiendo celosamente de que él nunca se iba a dejar transformar por nada, por nadie. Pasan los años, ya tiene discípulos y un día llega al estudio con sus zapatitos así y dice, mira lo que me regaló mi esposa de aniversario. Y cruza la pierna con sus zapatos, orgulloso, y se le ha olvidado la promesa que hizo de que nunca él dejaría su estilo. Hay prosperidad en muchos aspectos en la vida cristiana. Tengo un amigo en Chile, Bicho, que es pastor, sí, con ese apodo, pero no Bicho por ser un bicho, sino Bicho porque se llama Víctor, y desde niño le decían Víctor. Pero cuando él llega a Cristo, era un rockero, una persona sumamente metida en ese mundo. Y dice que cuando él se empieza a discipular con Toño, el misionero de Chile de nuestra iglesia, dice, Toño me tuvo que enseñar hasta lavarme los dientes. Y hoy ustedes se sientan con él y es un hombre de Dios, una belleza de persona, un matrimonio hermoso. A lo que voy con esto es que tómale una foto a la persona que eres hoy. Y si quieres seguir a Cristo, un día vas a decir, ¡guau! Ese era yo. Hasta físicamente y sobre todo emocionalmente, espiritualmente. Vas a cambiar. Porque la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. En el Salmo 23 encontramos 6 versículos que están divididos en 2 etapas y resumen la vida de todas las ovejas. Ovejas animales, pero no ovejas como nosotros del Señor. En los primeros 3 versículos, la oveja está en el redil, siendo nutrida, siendo amparada por el pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, todo es hermoso, es una belleza esta vida cristiana. En lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, y todo es perfecto. Y un día el pastor le dice, ok, ovejita, necesito que vayamos a las alturas de la vida cristiana, porque ahí es donde están los mejores pastos. Aquí abajo ya se nos secó el pasto y vamos a empezar a emprender la ruta. Versículo 4, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ahí la oveja empieza a tener un pastor que es más una compañía, una seguridad, una guía que simple proveedor en el redil. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La mesa no es la mesa, y hay muchas malas representaciones de este versículo en el arte, donde hay una mesa llena de olivas y de cosas, panes y de qué sé yo. No, es meseta. La oveja tiene que ascender hasta las mesetas siendo un animal que no es escalador. Y tiene que emprender una ruta de ascenso para poder llegar a la meseta donde están los mejores pastos que hacen que ella tenga el mejor pelaje y que pueda dar la mejor leche, el mejor fruto. Pero está allá arriba. Y hay una ruta de ascenso donde el buen pastor le dice, mija, no te me quedes llorando en el camino. Vamos, camina, 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 y tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cómo infunde la vara aliento? Pregúntale a los niños. Los alientas a no desobedecer cada vez que usas la vara. Y el callado es esa especie de terminación que a veces es en la misma vara o a veces en otro objeto que el pastor usa para acercarlas. Ese es el Espíritu Santo que nos recuerda qué te pasa a través de las pruebas cuando tú te crees autosuficiente y que ya estás volando y no necesitas ni de Dios ni de nadie, y de repente te trae un problema y te dice, ven y te sientas y te arrodillas. ¿Por qué? Porque debes estar a mi lado. Y le infunde aliento. Y así podemos encontrar en la Biblia muchas figuras de ascenso. Los salmos del 119 en adelante son cánticos de ascenso, donde todos los que peregrinaban hacia Jerusalén ascendían, porque literalmente Jerusalén está en un monte, el monte Moriah, el monte Sión,
Es una especie de monte donde está la ciudad establecida. Entonces hay que ascender, subes para llegar allá. Y así Dios usa muchas figuras. Cada vez que me acerco a Dios, Dios usa la figura de subió. Y cada vez que me alejo, descendió a Egipto, subió a Jerusalén. Entonces, en nuestra vida podemos esperar las rutas de ascenso, pero las rutas de ascenso están llenas de peligros propios de la altura. Esta célula le va a encantar a Cecilio, porque Cecilio es alpinista. Tiempo de tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué te comportas así en el tiempo de tribulación? Bueno, nos deja saber que vendrá en la ruta de ascenso, vendrá el problema. Hay un tiempo pareciera que es parte de la carta, no te la puedes quitar, no la puedes tratar de rodear, de evitar. Está en la ruta, hay un tiempo de problema, pero también es un tiempo. ¿Qué significa eso? Tiene un principio y tiene un fin, en lo cual ahora vosotros os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, dice 1 Pedro 1. Entonces hay un tiempo para ser afligidos. Gózate, porque en ese momento en que estás siendo afligido, Dios te está llevando a crecer en esa ruta de ascenso. Y esas aflicciones son nuestro tema de hoy. Hay una senda que te lleva al crecimiento. David entendía los peligros del crecimiento. Pienso yo que lo llegó a entender mucho tiempo después de escribir este salmo. Sin embargo, él escribe, según dice 2 Samuel capítulo 22, quédense ahí, yo lo leo. Dice que habló David en el versículo 1 a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. ¿Cuál fue ese día? El día que llegó arriba. Qué increíble llegar a ser cima en un tiempo donde has pasado mucho de tu esfuerzo tratando de no desmayarte en el ascenso. Y cuando llegas a ser cima, celebras, se te olvida todo el sufrimiento, las vistas son maravillosas, los pastos son más verdes, más jugosos. Es un precioso regalo. La victoria es un precioso tiempo. Y David en tiempo de victoria escribe eso. Y en el versículo 22-32 de 2 Samuel dice, porque ¿quién es Dios? Escuchen el tono de victoria de David en este salmo, que en realidad es también un salmo, el Salmo 18. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Alguna vez han visto una cierva escalando? Cierva con C. Las que tienen esa no escalan. Tiene una patita especial. Una patita que pareciera de hule. Es impermeable el material de la patita, no resbala. Y suben paredes prácticamente verticales, en un ángulo de 90, pic, 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 pic. Y a veces las encuentras paradas en una pared donde tú dices, pareciera una araña. Por eso David dice, hace mis pies como de ciervas. Estoy en las alturas, estoy en el vértigo y no entiendo cómo no me caigo, Dios, porque tú me sostienes. Por eso igual en el Salmo 23, la oveja cuando ve esos ascensos empinados, dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El amor, el compromiso que él tiene sobre su nombre es el que me va a sostener a mí en la ruta. ¿Por qué? Porque él no se puede negar a sí mismo. Yo soy su hijo. Él no se va a defraudar a sí mismo abandonándome. David entendía esto. Y él sabe que en las alturas hay reacciones erráticas. Quizás no estamos familiarizados con esto. Quizás sí. No sé si Cecilio lo ha vivido. Pero en la altura hay comportamientos extraños. ¿Sí recuerdas cuando Marta pierde a su hermano Lázaro? Y en medio de esa presión que ejerce la tribulación,
trae conclusiones erráticas. Si hubieras estado aquí, parece una profesora regañando a un alumno. Y toma a Jesús, al creador de todas las cosas, y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. En un sentido le está diciendo, es por tu culpa. También le está diciendo, ¿dónde andabas? ¿Por qué llegas tarde? ¿Qué te pasa? Una reacción errática. Y en el versículo 1 del Salmo que estamos estudiando, vemos un comportamiento extraño en un hijo de Dios. Dios, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Pausa ahí. Dios dice, un segundo, yo estoy lejos. En medio de tus problemas, yo estoy lejos. Lo da por cierto el salmista. El hecho de que estés rodeado de problemas, Dios, es tu culpa porque te alejaste de mí. ¿Por qué estás lejos? Reacción errática. Y te escondes de mí en el tiempo de la tribulación. En el versículo 12 le dice, además te olvidas. Dice, levántate, oh Jehová. Levántate, oh Jehová. Pareciera que estás acostado. No estás haciendo nada. Yo estoy aquí soportando la prueba y tú estás tranquilo. Levántate, oh Jehová, en el tiempo. Perdón, oh Dios, Jehová Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. Él usa esa especie de comparación entre el malo y el pobre, el malo y el humilde, y se incluye dentro de los humildes, los desamparados, los que el Señor ha olvidado, y le dice, ¿por qué te alejas? ¿Por qué te escondes? ¿Y por qué te olvidas? Conclusiones erráticas, y lo vamos a entender con un artículo que encontré estudiando sobre este tema. En el 2019 hubo una grave tragedia en la montaña Huayna, en Potosí, Bolivia. Dice, en julio del 2019, un grupo de 6 montañistas, entre ellos turistas europeos y guías locales, emprendió el ascenso al Huayna Potosí, una de las montañas más emblemáticas de Bolivia, que supera los 6,000 metros de altitud. Es una cumbre famosa por su belleza, pero también por los peligros del mal agudo de la montaña. Durante el ascenso, uno de los montañistas, esto es de la vida real, franceses, comenzó a mostrar signos de desorientación y confusión mental. Al principio sus compañeros pensaron que se trataba de simple cansancio, pero pronto empezó a hablar incoherencias, marearse, perder el equilibrio. En realidad estaba sufriendo edema cerebral de altura, una complicación grave del mal de montaña en la que el cerebro se inflama por falta de oxígeno. A pesar de los esfuerzos de los guías por hacerlo descender rápidamente, la desorientación aumentó. Según los testimonios, el montañista de repente creyó ver un refugio donde no había nada y caminó fuera de la ruta principal cayendo por una ladera de la nevada. Su cuerpo fue encontrado horas después y el informe médico confirmó que había sufrido alucinaciones y pérdida de conciencia por hipoxia severa antes del accidente. El suceso fue muy comentado en la comunidad andinista. Pues evidenció cómo incluso montañistas experimentados pueden subestimar los efectos de la altitud, confusión, alucinaciones, mareos, pérdida de coordinación e incluso coma. Desde entonces, las agencias de turismo reforzaron la exigencia de aclimatación previa antes de intentar esa cumbre. El mal de la montaña produce reacciones erráticas. Estás fuera de tu elemento. El oxígeno cambia en su densidad, el aire cambia en su densidad y poder encontrar oxígeno en las bocanadas de aire es más difícil.
Y tu cuerpo empieza a tener descompensaciones, alucinaciones, empiezas a perder el conocimiento, a actuar de manera errática. Y en la ruta de ascenso vas a encontrar etapas de problemas que te van a afectar espiritualmente y de repente te ves actuando de manera errática. Vamos a darnos un caso de la vida real. Muchas de mis citas tienen que ver con esta actitud errática. Aparece la situación en la vida del creyente. Y el creyente no identifica que Dios está produciendo este tiempo de tribulación para llevarlo a madurar. Pierde de perspectiva. Empieza a afectarse su capacidad de concluir correctamente qué es el siguiente paso que debe dar. Y se concentra en la necesidad particular del momento, olvidándose de lo eterno. La angustia crece y le dedica más tiempo a su angustia que a la oración. Mal del crecimiento, pérdida de las cualidades vitales. Tiende a tomar lo que yo llamo escapes psicológicos. ¿Qué es un escape psicológico? Yo necesito unas vacaciones. Yo necesito un hobby. Yo necesito un deporte. Conozco algunos casos de personas que dicen, no, el deporte es mi válvula de escape. Ya hasta título tiene el deporte. Digo, Cristo es tu válvula de escape. Pero la presión te puede llevar a concluir otras cosas que son incorrectas. Escuché el caso de una persona que se le dio el consejo, ya termina de divorciarte. Tienes que empezar de cero tu vida. Y las conclusiones que llegaron a él fueron completamente de extravío. Y no para afirmarlo en el camino de hacer lo correcto a pesar de las evidencias que sus sentidos le estaban dando confusas. Otro síntoma es ver para atrás y ver para los lados. ¿Por qué hice? ¿Por qué decidí esto? ¿Por qué tomé tal ruta en mi camino? O ver para los lados, ¿qué hago? ¿Cómo me salgo de acá? La palabra de Dios dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Eso deja por fuera también los lados. Prosigo a la meta. Y el creyente se concentra en lo que hizo, lo que dijo, lo que pasó, algunos en su infancia, algunos en su adolescencia, muchos años hasta décadas atrás, y concentrados vanamente en lo que de por sí ya no pueden cambiar. Dios no va y cambia tu pasado, Dios te da un nuevo futuro y te dice, vamos hacia adelante. Olvídate, lo de atrás lo voy a usar para la gloria de mi nombre, ya te diré cómo más adelante, pero concéntrate en hacer tu vida nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Extiéndete hacia lo que está adelante. Y el creyente empieza a caminar en la ruta de ascenso hacia la voluntad de Dios y no disfruta la voluntad de Dios por estar pensando lo que pasó atrás o lo que está a los lados. Y no le permite a Dios encargarse de eso. Y vemos los síntomas de la montaña del crecimiento afectar su manera de pensar. Se olvida de testificar acerca de su fe y empieza a ser parte de un grupo. Ahora asiste a una reunión, asiste a una congregación, pero ya no es una voz donde los de afuera tienen oportunidad de conocer al que salvó su alma. Es solamente parte de algo que lo arrastra. Es cierto, no se olvida de Dios, pero verdaderamente no se acuerda de manera sistemática de lo que Dios ha hecho en su vida, lo cual es un signo de salud. El creyente que está sano es un creyente que vive recordando quién es Dios, lo que Dios ha hecho en su vida, en la vida de los héroes de la fe y las promesas que ha planteado hacia adelante. Olvida todo eso y de repente se concentra en decir, ¿dónde está Dios? Está escondido. No aparece en el tiempo de tribulación. Está orientado completamente a solucionar y no se orienta
al que da la solución. En esto nos podemos ver todos. Es más, cuando yo hice este listado, yo me puse a pensar en mi propia vida, en mis desvaríos cuando la altura me afecta. Aquí lo que estás viendo es la versión mía cuando me afecta la montaña. Y el mal funcionamiento empieza a ocurrir. El Salmo 10. 18 versículos, de los cuales el salmista invierte 3, el 1, el 2 y el 12, reclamándole a Dios que se desapareció. Luego invierte del 3 en adelante hasta el 11, más el 13 y el 14, para darle a entender a él quién es el malo, quién es el enemigo. Y vemos que la presión de la altura lo está afectando. Número 1, tiene una perspectiva incorrecta de Dios. No puedo llamarle alucinaciones, pero sí está siendo afectado por una pérdida de conocimiento. ¿Por qué estás lejos? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te olvidaste? Empieza a ocurrir esto, que el carácter de Dios es afectado en tu corazón. Y llegas a conclusiones de que Dios es de una manera que no es. El carácter de Dios cambia delante de tus ojos. No recuerda lo que Dios hizo. Juzga la obra de Dios y asume y salta a conclusiones erráticas también. ¿Por qué? Porque está sufriendo de esa pérdida de conocimiento. Luego de esto alucina. No reconoce a su enemigo. Y como les decía, desde el versículo 3 hasta el 14 prácticamente, se dedica a describir al malo. Y aquí voy a hacer una pausa. Porque estos somos nosotros. Piensa en las personas que te traen problemas y descríbelas. Vas a poder tener un amplio texto de descripciones de cómo son. Desde que se levanta, es así. El otro día me dijo asá. Me volteó a ver y uno de sus ojos eran como de tal forma. Estás muy consciente. En mis citas también, muchas veces paso escuchando historias que no van a ayudar en absolutamente nada a la persona que me está compartiendo esas historias. Es que usted no sabe qué tipo es este, y me dijo, y me dijo, y me hizo, y me hizo, y me dijo. 70% de la cita hablando de la persona, de la otra persona. Eso es lo que está ocurriendo acá. Dios, el malo se jacta, es contencioso. El malo me dijo, persigue, me acecha, hace así, hace asá. Efesios 6, 10 en adelante, dice que nosotros, presta atención a esto, no tenemos lucha contra carne y sangre. Mi esposo, ese es de carne y sangre. Mi jefe es de carne y hueso. No me digas que mi lucha no es contra él. No me digas que el cliente. No me digas que el suegro o la suegra. No me digas que el vecino, el del litigio. No me digas que el que me está demandando no es mi enemigo. Pero fíjate que la Biblia dice que no. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Cuando yo tengo un problema con Oriana no es mi problema. Mi problema es el espíritu. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay toda una estructura que el verdadero malo con M mayúscula gobierna. Y que anda buscando siempre cómo engañarte para que tú creas que quien te está afectando es tu prójimo. Cuando tú entiendes que tu problema no es ella, sino el espíritu que está tratando de gobernar la situación, vas a poder tener victoria. Recuérdate otra vez, 2 Corintios en el capítulo 10, versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Antes de Cristo o hoy domingo, antes de las 11 de la mañana, tú entendías que sí, que si ella pateaba, tú tenías que patear de vuelta.
Y si ella tiraba, yo tenía que tirar más grande. Y si ella sacaba cuchillo, yo tenía que sacar bazooka. Y si ella sacaba bomba atómica, entonces yo le desplegaba la guerra de las galaxias. ¿Cierto? Así crecimos nosotros, contraatacando. Y ahora Cristo nos dice, no, tu lucha no la puedes luchar con armas terrenales. ¿Cuáles son esas armas terrenales? La bazooka, la espada, todas estas, o algunas quizás más sutiles como el resentimiento, la indiferencia. ¿Te pasa algo? ¿No? Ay del hombre que su esposa le responda, no. Prepárate. La amargura. Empiezas a tragar ese veneno para adentro. Y la amargura, digo yo, que es un veneno. Que yo estoy amargado en contra de ella. Y este es el veneno. Vean el color del veneno. Y yo pretendo resolver la situación con mi amargura. ¿Y qué hago? Ese es el veneno, yo me lo tomo. Esperando que ella se muera. Eso es lo que hace la amargura. Ella ni cuenta se da. Y yo por dentro, muriéndome, mis vísceras, mis órganos pudriéndose por dentro en amargura. Eso es lo que ocurre cuando te dejas arrastrar por ese efecto que el mundo espiritual está tratando de atraparte. Rencor, malos deseos o incluso invocar la justicia divina, como en este caso, versículo 15. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Este salmo, junto con otro grupo de salmos en la Biblia, caen dentro de una cierta categoría que se llaman salmos imprecatorios. ¿Sí los conoces? Yo sé que sí los conoces. Porque son esos salmos que tú dices, ¿qué pasó aquí? Salmo 109, por ejemplo. Se levanta el salmista y le dice, Dios, ¿sabes qué? Ya me harté. Pon sobre el impío, versículo 6. Oigan esto. Si lo han leído, ustedes dijeron, qué raro. Pon sobre el impío, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Amén. En el Salmo 137 hay otro caso de esos. Hija de Babilonia, la desolada. Oigan esto, por favor. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. Son salmos imprecatorios. Realmente, la profundidad de la ciencia y de la sabiduría de Dios es insondable e inescrutable, dice Romanos. ¿Qué puedo yo concluir de los salmos imprecatorios? Que Dios es el que inspiró la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Incluso los salmos imprecatorios. Que Dios, en un sentido profético, nos está diciendo el fin de sus enemigos también. Que el salmista, en cierta forma, se acoge a la justicia de Dios para decirle, tú eres el único que puede sacarme de la situación. Es válido. Pero lo que yo, Guillermo, quiero concluir es que yo no puedo tomar esa posición nunca. Porque yo sé lo que a mí se me perdonó. ¿Quién puede haber sido perdonado del infierno y por gracia habérsele dado el derecho de entrar al cielo y una vez estando en el cielo de pierna cruzada decir, Dios, que se pudran todos los demás en el infierno? ¿Quién puede hacerlo? A mí no me parece eso jamás una actitud lógica de una persona que sabe lo que se le perdonó.
El que sabe lo que se le perdonó, dice, Dios, perdónalo. Conocí el caso de un condiscípulo mío, de niño su mamá le apagaba cigarros en la espalda. Yo me discipulé en la cárcel, no mentira, pero esta señora lo trató mal toda su vida. Y un día ya él crece, se convierte a Cristo, tiene vida nueva y se entera de que esta señora está agonizando en el hospital. Y él llama a su maestro y le dice, mira, te voy a ser honesto. Yo por ella no siento absolutamente nada. Pero sí te puedo decir que no la quiero ver en el infierno. Eso es lo que produce el perdón. Entonces, como conclusión, con respecto a los salmos imprecatorios, ten cuidado de creer que nosotros, después de haber recibido a Cristo, tenemos permiso de invocar el mal sobre alguien. Fíjate lo que ocurre cuando este hombre Pedro entiende quién es él. Al principio, 3 años y medio de discipulado, no aquí, con Dios, 24/7 con Dios, hecho hombre con Jesús. Y el día de su graduación, Pedro niega a Jesús 3 veces, saca una espada y le corta la oreja a Malco, y después de eso, huye. Ese era el material con el que Dios pretendía cambiar el mundo, y lo está haciendo. Pedro empieza a entender a lo largo de todo ese periodo de tribulación que experimenta, cómo el amor de Dios está cerca de él, diciéndole, Pedro, yo te perdoné. Y de la manera en que yo te perdoné, tú tienes que perdonar a los demás. Y eventualmente encontramos al apóstol Pedro siendo ya un hombre nuevo, transformado, ya vendió su espada. Y en 2 de Pedro 2:23, él habla y dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Es decir, muchachos, respeten a sus jefes. No, Guille, es que tú no sabes mi jefe. No, tú no sabes los jefes que yo he tenido. Mi último jefe hacía llorar a las personas en las reuniones. Llorar con lágrimas. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Oigan esto, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Lo estaban matando y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mal de la montaña, la falta de oxígeno no lo afectó. Tuvo la visión de compasión incluso sobre aquellos que lo estaban matando. Vemos a Esteban unos años después. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando lo estaban apedreando. Cuenta la tradición, no está en la Biblia, pero cuenta la tradición que el apóstol Pedro, con tal de que blasfemara siendo un líder de la iglesia, tomaron a su esposa y la crucificaron delante de él. Y aún así él se mantuvo firme en sus convicciones, hasta llegar al punto donde lo crucificaron boca arriba a él también, boca abajo. Exacto. Y aún así, el apóstol Pedro escribe diciendo, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios,
que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, el que me anda buscando para decapitarme, para crucificarme, que mató a mi amigo Jacobo, que mató a mi amigo Jesús, que mató a mi amigo Esteban, probablemente discípulo de Pedro, muy probablemente, que nos ha perseguido a todos. He perdido la mitad de mis hermanos del alma en manos del rey, pero te digo, hónralo. Para eso estamos nosotros. Recibimos nueva vida para perdonar. En Romanos capítulo 12 está la doctrina de esto. Versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Oigan esto, por favor no lo busquen, oiganlo nada más. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo venzo el mal? ¿Sacándole el contraataque? No. Me pongo al lado de ella y ahora sí los dos estamos claros para observar la guerra espiritual que está luchándose alrededor nuestro y que con el perdón, con el no cambiar de actitud, con el hacer la paz, buscar la paz y seguirla, de esta manera el espíritu que está tratando de gobernar la situación se disipa. Tan sencillo que es decir, ¿sabes qué? Perdón. Probablemente la otra persona queda afectada un ratito como... Quería que me respondiera lo opuesto, pero dame 5 minutos a que se me baje. Se baja ese espíritu que quiere gobernar la contienda. No se enardece. Y esa es la razón por la cual Jesús nos dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. No te corresponde a ti el juicio, no te corresponde a ti el castigo, ni invocarlo contra él. Sin embargo, el mal de la montaña en el crecimiento, en el tiempo de tribulación, hay mucha situación que trata de afectarnos, que no sabe lo que dijo, no sabe lo que me hizo, no sabe lo que me quitó, no sabe lo que me quiere quitar. Entonces nos desorienta y nos hace plantear una mala defensa. Y nuestra defensa va desde la indiferencia, como les decía, malos deseos, hasta terminar metiéndolo en la cárcel. Contraataque. Y no te das cuenta en qué momento, pero ya te hiciste parte del espíritu de contienda que enardece la situación. Teniendo las herramientas espirituales para vencerlo, no lo haces, sino que tu orgullo gana y tomas la ruta larga de herir y de contraatacar. Por último, el salmista invirtió el 80% del salmo describiendo a su enemigo. Es que no sabe lo que me hizo. Mi enemigo, número 1, es arrogante. Versículo 2 dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Es codicioso. Versículo 3, el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Es soberbio. Versículo 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Número 4, es engañoso. Versículo 5, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Número 5, es autosuficiente. Versículo 6, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Número 6, es bocón. Versículo 7, no encontré un adjetivo distinto. Número 7, llena está su boca de maldición y de engaños y de fraudes. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Guille, no sabes cómo habla esta persona.
Número 7, es agresivo. Versículo 8 al 10 dice, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Número 8, es miope. Versículo 6 dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. No tiene visión de largo plazo. Él dice, me gusta hoy hacer lo que me da la gana porque nada va a pasar en el futuro. Número 9, desprecia a Dios. Versículo 13 dice, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Número 10 es ofensivo. Versículo 14 dice, tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa al malo. A ti se acoge el desvalido. Y número 11, no está en esta lista, pero para mí es el atributo más contundente para identificar al malo. ¿Cuál es? El malo no hace lo bueno, ¿cierto? El malo es el que no hace lo bueno. Y Romanos 3:10 dice, no hay quien haga lo bueno. Por ende, todos somos malos. ¿Con qué cara te paras delante de Dios a describirle? Es que es agresivo, es que es codicioso, es que es soberbio, es que engaña. Y Dios dice, mira, ¿me estás hablando de ti o de otro? Me perdí, se me colgó la llamada un segundo. ¿De qué me estás diciendo? ¿A quién me estás describiendo? Al malo, Dios. Ah, sí, no, yo sé, no hay quien haga lo bueno. Hace mucho tiempo, un drama muy viejo empieza con una escena donde hay un asesinato. Esa escena es medio oscura y en la escena el asesino entre sombras se mueve y lo único que se le ve son las botas donde pasa. Y empieza a desarrollarse la película. Y los investigadores, el investigador y su socia, andan por toda la película tratando de identificar quién es el malo. Entrevistas, investigaciones, evidencias, esto, lo otro. Pero nadie vio lo que el espectador en el cine vio, las botas. No aparece el culpable. Y al final de la película, el investigador, en una escena donde concluyen que no hay forma de encontrar al asesino, cruza la pierna y se le ven las botas. ¿Sabes qué? Tú eres el de las botas. En tu vida cristiana, tú eres el de las botas. El problema lo tienes tú, no lo tiene tu esposa, no lo tiene tu jefe, no lo tiene la economía, no lo tiene la salud, lo tienes tú. Tú. Por eso aquellos hombres, en aquella noche de la última cena, cuando Jesús dice, ciertamente uno de ustedes es el que me va a entregar, todos se voltearon a ver las botas y dijeron, ¿seré yo? ¿Seré yo? Ninguno dijo, no, de fijo es este. Yo sabía que aquel. Había salud espiritual. ¿Qué produce la salud espiritual? Produce claridad para identificar tu enemigo. Y tu enemigo es el que está en el espejo, el que te aparta de la Biblia, el que te mete en el mundanismo, el que te invita a prender la tele a ver programas basuras, el que te mete en los reels a ver basura, el que te abre la boca para hablar basura. Ese es tu enemigo, tú. El que te cierra las oportunidades laborales, tú. El que daña, el que agrede con palabra, con actitudes, tú. Tú eres el de las botas. Por eso, aquí David describe a su enemigo de 10 maneras. Y la número 11 es, ¿sabes qué? David, esta te la digo yo, no hace lo bueno. Porque no hay quien haga lo bueno.
tú no puedes hacer lo bueno. Quizás crees que eres buena persona porque no estás en la cárcel, porque no eres, qué sé yo, contrabandista o agresor. Bueno, eso sí, pero el estándar de Dios es más alto que eso. El estándar de Dios dice, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Alguien puede ser perfecto de esta manera? No, por eso no hay quien haga lo bueno. Y para agradar a Dios se requiere perfección. ¿Quién podrá entonces subir al monte de Jehová? ¿Quién podrá estar en su presencia? ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién puede morir y saber que va para el cielo si no hay quien haga lo malo? Lo bueno, perdón. No hay quien haga lo bueno. ¿Quién puede ascender a la presencia de Dios y presentarse delante de Él y decir, Dios, vengo al cielo para siempre? Sabiendo que la maldad del hombre es castigada en el infierno. ¿Quién puede? Nadie. Por eso Jesús tuvo que morir. Si entiendes la necesidad de un Salvador, los pecados de Israel durante milenios, Dios les instituyó, cada vez que pecas, vas a practicar este ritual. Vas a tomar un cordero inocente, con ciertos atributos, tenía que tener ciertas cualidades, y lo vas a presentar al sacerdote, y el sacerdote va a tomar un cuchillo, y tú vas a poner tu mano derecha sobre la cabeza de ese inocente animal, y él delante de ti lo va a degollar. ¡Wow! ¿Por qué? Porque tú, siendo el culpable, vas a poner la expectativa de que a través del sacrificio de este inocente cordero, tu pecado está siendo redimido, expiado. Eso es lo que se llama la expiación de los pecados. Ocurría sobre él. El inocente era culpable y el culpable salía inocente. Años, milenios, desde la ley de Moisés hasta el año 30. Viene Jesucristo. Se levanta en el Jordán y Juan Bautista lo ve de lejos y ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios. Ya no es el Cordero que los hombres ofrecían cada vez que pecaban, sino que ahora Dios está ofreciendo el Cordero que quita el pecado del mundo, lo quita para siempre. Y Él vino como un inocente Cordero a pagar tus pecados para que tú pudieras salir libre de ellos. Ese es el Evangelio. Porque tú eres malo. No se te olvide. Nunca vas a llegar a la presencia de decirle a Dios, yo merezco. No mereces nada, mereces el infierno. Eso es lo que enseña la Biblia. La paga del pecado es muerte. ¿Has pecado? ¿Has pecado? ¿Has pecado? Si has pecado, estás en el infierno, solamente que todavía no has muerto. Y no has muerto para que escuches esto, porque Dios no retarda su promesa de traer justicia sobre la humanidad, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso estás vivo hoy, para que puedas proceder al arrepentimiento y decir, Dios, me arrepiento de mis pecados, los pongo sobre Jesucristo, porque reconozco que Él en la cruz pagó mis pecados y yo puedo ser libre de ellos, de la condenación eterna de mis pecados. Ya quiero hacer eso. ¿Quieres recibir a Cristo como tu Salvador? Ya. He aquí hoy el día de salvación, dice la Biblia. No lo postergues. O sea, ¿tienes algo más importante que hacer? ¿De verdad tú crees que hay algo más importante que asegurarte tu eternidad? No tienes otro problema. ¿Sabes? Todos los problemas son temporales. Todos. El problema que se te ocurra, la enfermedad que se te ocurra, la crisis, la guerra mundial que se te ocurra, todo problema es temporal. ¿Por qué? Porque un día morirás. El problema lo tienes después de tu muerte. Ese es el problema eterno. Entonces, si mueres hoy en la tarde te da un infarto, ¿a dónde despiertas? ¿En el cielo o en el infierno? Yo voy a despertar en el cielo. Yo no soy nada bueno, yo soy ese que describieron ahí.
pero yo acepté que Jesús pagó mis pecados. Él es mi Salvador. Me salvó de la condenación de mis pecados. Y ahora soy nueva creación porque Él entró en mi corazón. Soy un hijo de Dios que va a estar en la presencia de Dios siempre. ¿Se lo merece? No, pero Él me salvó. Ese es el Evangelio, las buenas noticias del Evangelio. ¿Quieres ser salvo? Ora conmigo. Repite esta oración en tu corazón. Tómala con tus propias palabras y dile a Dios, Dios, perdón. Reconozco que soy un pecador. El malo soy yo. Definitivamente. Tú me conoces mejor que nadie. Sin embargo, también me amas mejor que nadie. Tu palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy quiero poner mi confianza en que tu Hijo fue entregado para pagar mis pecados. Quiero recibir la vida eterna. En mi corazón quiero recibirte a ti, Dios, tu Espíritu, que venga a traer paz, amor, gozo, que venga a lavar mi vida y hacer de mí una persona útil en tus manos. Y sobre todo, Dios, que venga a darme una relación personal contigo. Perdón por mis pecados. Y gracias por lavarlos en la cruz. A partir de ahora reconozco que soy salvo porque tú eres mi Salvador. Y te ofrezco mi vida para que tú la uses. Quiero que seas mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.